Evangelio según Mateo, capítulo número 5, versículo número 13. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, en esta hora, Señor, yo ruego para que usted derrame de su gracia, para exponer sobre su palabra, para hablar sobre su palabra, que prepare a cada uno de los oyentes para poder recibir su palabra, transformar vidas, para responder a su palabra en adoración, para que Cristo sea exaltado. Oramos, Padre Celestial, para que usted obre por medio de su palabra, su Espíritu Santo, obre en nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. Se lo pedimos, Padre Celestial, a través de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, si se dieron cuenta, la lectura bíblica en el día de hoy estaba en el mismo versículo que se leyó en la lectura bíblica, es del cual hablaremos y estaremos meditando en el día de hoy. Este capítulo número 5 nos relata lo que es conocido como el Sermón del Monte, que es el mayor sermón predicado por el mayor predicador, nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte es el sermón de sermones, predicado por el predicador de predicadores. Y el texto que nosotros acabamos de leer, el versículo que nosotros acabamos de leer, se encuentra dentro de ese Sermón del Monte. El doctor Martyn Lloyd-Jones dijo lo siguiente con respecto al Sermón del Monte: si todos nosotros viviéramos el Sermón del Monte, los hombres sabrían que el Evangelio cristiano posee dinamismo, sabrían que es algo vivo, no andarían buscando en otras partes, dirían: aquí está. Si leen la historia de la iglesia, verán que los verdaderos avivamientos han llegado siempre cuando los cristianos han tomado en serio este Sermón del Monte. Se han enfrentado a sí mismos a la luz del mismo. Cuando el mundo ve al hombre verdaderamente cristiano, no solo se siente condenado, sino también atraído, arrastrado, dice el doctor Martyn Lloyd-Jones. O sea, nosotros debemos tomar atención a este sermón, el Sermón del Monte. Después de esta declaración del doctor Martyn Lloyd-Jones, podemos ver que nuestro texto es de vital importancia para nosotros, los cristianos. ¿Por qué razón? Yo quiero que ponga atención a esta declaración. Quien no esté viviendo como Jesús lo describe en Mateo capítulo 5, 13, está en desobediencia. O tal vez peor, no sea un verdadero creyente, no sea un verdadero cristiano. Entonces esta enseñanza es de suma importancia para nosotros en el día de hoy. Hoy veremos a quién está dirigida esta enseñanza y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Entonces vamos a centrarnos en aquello. ¿Hacia quién está dirigida esta enseñanza y en qué consiste esta enseñanza? En primer lugar, nosotros vemos que el versículo número 13 comienza diciendo: vosotros sois la sal de la tierra.
El texto comienza diciendo vosotros. ¿Hacia quién el Señor Jesucristo se está dirigiendo aquí? A sus discípulos, ¿cierto? Hacia sus discípulos. ¿Por qué podemos saber que se está dirigiendo hacia sus discípulos? Porque desde el versículo número 1 y más específicamente desde los versículos 3 al 12, el Señor Jesucristo profiere las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas son las características que posee un cristiano. Y ahora en el versículo número 13 encontramos cómo el cristiano debe manifestar lo que es. O sea, esas características, esas cualidades que el Señor describe, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, los pobres en espíritu, los misericordiosos. Y continúa diciendo más bienaventuranza. Ahora en el versículo número 13, Él dice cómo esa pureza de corazón se debe manifestar. Cómo esa misericordia se debe manifestar, cómo se debe proyectar ante los demás. Por lo tanto, esta enseñanza está dirigida a los cristianos, para que sepamos cómo conducirnos en este mundo. Entonces, esta enseñanza está dirigida en el contexto inmediato a sus discípulos, quienes representan a toda la cristiandad de todas las épocas. Entonces, este mensaje también es en el día de hoy para nosotros, para cada uno de nosotros y para los cristianos. Ahora la pregunta que nos surge a nosotros es, ¿qué significa ser un cristiano? ¿En qué consiste ser un cristiano? ¿Cuáles son las características que posee un cristiano? Ahí tenemos que volver atrás y leer desde el versículo número 3 hasta el versículo número 12. Si después quiere hacerlo en su casa, lo puede hacer. Que definen esas características. Y dentro de esas características, esas personas, el cristiano, es cristiano porque es nacido de nuevo, porque ha sido transformado. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El ser cristiano no es solamente algunos cambios éticos o morales. No son simplemente un cambio externo que usted tiene que dejar de hacer algo y comenzar a hacer otras cosas. No consiste solo en eso. Esos son los frutos, ese es el resultado de una obra que el Señor a través de su Espíritu Santo hace en la persona de manera interna. Y aquí lo describe como una nueva creación. Una nueva creación. Las Escrituras nos muestran que el hombre está muerto espiritualmente y que a través de la regeneración, a través de esta nueva creación, de esta transformación, el hombre pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Yo quiero que ponga atención en esta ilustración. En el mundo animal nosotros encontramos algo que nos puede ilustrar esta regeneración, este nuevo nacimiento. ¿Usted ha visto las orugas? Aquellos especies de gusanos. La oruga no tiene manos. La oruga no tiene patas. La oruga no tiene antenas. La oruga no tiene alas. Sin embargo, cuando aquella oruga se introduce y crea aquel capullo, posteriormente, después de un tiempo, aquella oruga es transformada. Aquella oruga tiene una metamorfosis y cuando sale de aquel capullo,
Sale un insecto que tiene patas, que tiene antenas, que tiene alas hermosas y que vuela. Lo mismo que ocurre, o algo semejante a aquello que ocurre con esa oruga que se transforma en una mariposa, es lo que ocurre con una persona que cree en Cristo, que es transformada, que es regenerada, pasa de muerte a vida. Hay un cambio, hay un antes y un después. Y a esas personas, a los cristianos, el Señor Jesús les dice: vosotros, ustedes. El Señor Jesucristo dirige estas palabras a toda la cristiandad, sean recién convertidos o tengan muchos años de conversión. Es para todos. ¿Por qué razón? Porque a pesar de los años que usted pueda tener de conversión, puede ser que usted esté fallando en la misión que el Señor Jesucristo le ha dado aquí en la tierra. Entonces dice: a vosotros, a todos sus discípulos, a todos los que pasaron por el nuevo nacimiento, a todos los que han sido transformados por el poder regenerativo del Espíritu Santo. Por consiguiente, mis hermanos, debemos poner entonces atención en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dará. Y ahora surge la pregunta: ¿qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí? En segundo lugar, el Señor Jesús está mostrando aquí cómo los cristianos deben vivir en este mundo. Cuando usted ve la sal y estudia las propiedades de la sal o cómo ésta se utiliza, esta se puede utilizar como sazonador, antiséptico y preservante. Sazonador que da sabor, antiséptico que impide alguna herida que se infecte, y preservante que preserva las comidas. Pero en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tiene en mente es el uso de la sal como preservante que restringe la descomposición de los alimentos. Que restringe, ¿por qué? Hoy en día, por lo menos aquí en Chile, no es muy común que nosotros usemos la sal como preservante. ¿Por qué? Porque tenemos refrigeradores y los alimentos, específicamente la carne, usted la puede congelar y puede durar un buen tiempo. Pero en el mundo antiguo no era así. Entonces ellos, para poder transportar alimentos, específicamente la carne, de un lugar a otros, ellos tenían que sazonarla, cubrirla lo máximo posible de sal para que ésta se preservara, para que los alimentos no se descompusiesen. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí a sus discípulos? Él está enseñando lo siguiente: así como la sal restringe la corrupción de los alimentos, los cristianos, a través de su estilo de vida piadoso, restringen la corrupción moral en este mundo. La Biblia de Estudio de la Reforma dice lo siguiente: el valor principal de la sal no es como sazonador, sino como preservante. Los discípulos deben estorbar la corrupción del mundo. William Hendrickson dice lo siguiente: entonces,
La sal tiene una función especialmente negativa, combate el deterioro. Igualmente los cristianos, mostrándose como verdaderos cristianos, están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. Usted ha visto, tal vez estoy hablando de verdaderos cristianos, gente que vive conforme a las Escrituras. ¿Te has visto en sus trabajos? A veces puede haber un grupo de personas sin conversa y hablando cualquier cosa. De repente aparece un cristiano y llega ahí, como que la conversación para, se detiene. ¿Ha visto a veces con sus familiares inconversos, que uno va conversando con ellos, los visita e instaura una conversación? A veces ellos paran de decir groserías. O incluso algunos igual las dicen, pero dicen, yo sé que ustedes no dicen, pero perdón, pero hay algo distinto en las conversaciones. Hay algo diferente. Y ese es el rol de nosotros como cristianos. Cuando estamos en medio de personas inconversas, la maldad se restringe. Los comportamientos se restringen. ¿Te has visto? De repente está un cristiano y hay alguien, un compañero del trabajo que mira algo así y que quiere tomarlo, robárselo. De repente está cristiano y algo le pasa internamente, como que mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque ese es el rol de los cristianos. Impedir la corrupción. Impedir que este mundo sea peor de lo que pudiese ser. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en la actualidad. A veces nosotros como cristianos miramos este mundo, vemos la maldad, vemos el pecado, vemos cuánta corrupción y nos quejamos. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿nosotros estamos siendo sal de la tierra? ¿Estamos siendo esas personas que preservan que las personas que están a nuestro alrededor se corrompan más de lo que están? A través de un buen consejo, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestras oraciones. Nosotros estamos orando por nuestros familiares inconversos, por nuestros compañeros de trabajo inconversos, por nuestros vecinos. ¿Estamos preocupados de ellos? De esa manera nosotros podemos influenciar. Y aquí hay que tener un debido cuidado nosotros, los cristianos, porque algunos cristianos a veces se convierten y pasan de muerte a vida y lo que quieren hacer en primer lugar es vivir prácticamente vidas monásticas, apartados de la sociedad, aislarse de la sociedad. Eso no es lo que el Señor Jesús enseña aquí. No es lo que enseña aquí. Y después va a ver la enseñanza que hablaba el hermano Juan Elías, el versículo 14 al 16, que nos va a mostrar todo lo opuesto con respecto a la luz. Aquí vemos la sal cumple una función negativa de prevenir, restringir. La luz cumple una función positiva de alumbrar, influenciar. Es el contraste. Pero ambas cosas deben estar en los cristianos. Entonces no podemos pensar vivir vidas aisladas de la sociedad. Está bien que usted quiera vivir a pesar de cómo está el mundo y que quiera vivir en el campo, un poco más tranquilo, sí, pero no con la idea, la mentalidad de aislarse de la sociedad sin tener una relación con las personas inconversas, porque no tiene sentido nuestro propósito aquí en la tierra. Usted ve la sal cuando usted la tiene ahí en el salero, no cumple ninguna función, está ahí en el salero encerrada. Pero cuando la sal, usted la derrama, sale del salero, comienza a sazonar para preservar, ahí tiene influencia. Nosotros no podemos vivir nuestra fe solamente en privado, dentro de las 4 paredes de nuestra casa, dentro de las 4 paredes del lugar, la iglesia donde nos congregamos. No,
debemos ser aquellos que están ahí afuera preservando y no queriendo vivir vidas monásticas, aisladas de la sociedad. Su fe cristiana se debe manifestar en su manera de vivir. Y el resultado de esta será la restricción de la maldad del mundo. Aquí el Señor Jesucristo no nos está pidiendo nada extraordinario. Él está pidiéndonos que seamos cristianos, que obedezcamos las Escrituras simplemente en el lugar que Él nos colocó. Si usted es un esposo, cumple la Escritura como esposo. Si usted es una esposa, cumple la Escritura, su rol como esposa. Si usted es un trabajador, mecánico, abogado, ingeniero, obrero, lo que sea, cumpla su rol para la gloria de Dios. Y es de esa manera, siendo un ciudadano de bien, un buen trabajador, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. De esa manera estamos sazonando este mundo. De esa manera estamos impidiendo que este mundo sea peor de lo que pudiese ser. Y también en nuestras vidas debe haber una coherencia entre lo que nosotros decimos profesar y lo que nosotros vivimos. Porque es el gran problema que vemos en la iglesia actual. Es el gran problema, la gran crítica que la iglesia recibe por parte del mundo. Que la iglesia profesa hacer algo que en la práctica no cumple. Entonces, ese es el cuidado. Como decía anteriormente, son en esas cosas simples, siendo un esposo bíblico, una esposa bíblica, un hijo bíblico, un trabajador bíblico, que vive para la gloria de Dios. No estamos hablando de aquí de perfección, porque sabemos que el creyente está en un proceso de santificación. ¿Va a fallar? Sí. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente falla y se arrepiente y cambia. El que no es creyente, pero cree serlo, vive en una constante contradicción entre lo que dice ser y lo que vive. Constantemente, usted nunca ve algo bueno, siempre cosas malas. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos tener, porque aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo nosotros debemos vivir en esta vida, en este mundo. El Señor dice que no somos de este mundo, pero estamos en Él. O sea, este mundo no rige nuestra manera de pensar, no rige nuestra cosmovisión, nuestra manera de conducirnos. No, lo que rige nuestra manera de conducirnos es la palabra de Dios. Ella es la base de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, de tomar nuestras decisiones. Pero nosotros las tomamos dentro de este mundo para hacer sal, preservar, impedir que este mundo sea tan corrupto como puede llegar a ser. El doctor Martin Lloyd-Jones, hablando sobre este pasaje en el Sermón del Monte, él dice que los cristianos, voy a parafrasear, él dice que los cristianos son los únicos, la iglesia, los únicos que tienen la cura para esta sociedad tan inmoral. Nosotros a la luz de la Escritura sabemos que es así. Pero debemos vivir como verdaderos cristianos. Entonces el Señor Jesús profiere esta palabra para sus discípulos, para los creyentes, diciéndoles cómo ellos deben vivir, cómo ellos deben conducirse en este mundo. Pero para aquellos que insisten en ignorar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él responde lo siguiente. Él da una advertencia. El texto continúa diciendo,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal a la cual el Señor Jesucristo se refiere aquí es la sal que proviene del Mar Muerto. Y esta sal se encontraba generalmente en pantanos, en lagunas o rocas. Y también debido a las lluvias, esta sal se mezclaba con otros minerales, perdiendo así sus propiedades. Por lo tanto, cuando perdía esas propiedades, dejaba de ser útil. La Biblia de Estudio de MacArthur dice lo siguiente: la sal pura no puede perder su sabor o efectividad, pero la sal que es común en el área del Mar Muerto está contaminada con yeso y otros minerales y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Sal mineral de este tipo era útil tan solo para mantener las calzadas libres de vegetación. Por eso que el Señor Jesús dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisada. Lo que se cree es que esta sal impedía lo que nosotros conocemos como en las rutas, ese crecimiento de malezas. Esa es la idea. Y la Biblia de Estudio de la Reforma dice lo siguiente: esta sal puede volverse inútil cuando la lluvia lava su salubridad a lo largo de los años. Del mismo modo, los cristianos cuyo valor y conducta no se distingue de la cultura que los rodea, fracasan en su misión. Fracasan en su misión. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor Jesús da una advertencia, da una alerta. ¿Qué pasa si no la sal no es verdaderamente sal? Esta es una verdadera advertencia para aquellos creyentes que no estén viviendo vidas piadosas. Una seria advertencia el Señor Jesucristo está alertando, que puede ser que sean verdaderamente creyentes, pero que no estén obedeciendo a la palabra del Señor. Y Dios en su gracia y su misericordia en el día de hoy está hablándole. Pero también está una advertencia para aquellos que no son cristianos, pero piensan que sí lo son. Sin embargo, no viven como Dios dice en su palabra que deben vivir. Entonces también una advertencia para ese otro grupo, para personas que piensan que son cristianos, pero verdaderamente no lo son. ¿Y por qué verdaderamente nosotros podemos decir que hay algunos que no lo son? Porque el Señor Jesucristo dijo que el árbol se conoce por los frutos. Es decir, el verdadero creyente se conoce por los frutos, por aquello que exterioriza. Cambia esa palabra frutos por obras. Pero no son obras para ser salvos. Las obras son el resultado de una obra que Dios ya inició internamente. Esa regeneración, esa transformación produce frutos. No existe un cristiano que diga ser cristiano y que no muestre frutos dignos de arrepentimiento. Entonces también es para ellos. Y esta advertencia es seria. Es seria. Escuche lo que dice William Hendrickson hablando sobre esta advertencia. Dice: así como no se puede restaurar la sal que ha perdido su sabor, así tampoco aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad, pero que entonces
se pusieron resueltamente en contra de las exhortaciones del Espíritu Santo y se endurecieron en oposición, son renovados para arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Que aquellas personas que frecuentan la iglesia y viven en constante rebeldía a la palabra de Dios deben tener cuidado, porque sus corazones se pueden endurecer a tal nivel que no haya oportunidad de arrepentimiento para ellos. Personas que están en una constante resistencia a la palabra del Señor, resistencia a la voluntad de Dios, resistencia a las enseñanzas bíblicas, resistencia a querer vivir. Dice, no, yo voy a la iglesia y vivo la vida como yo quiero. Es mi vida. Está resistiendo a la palabra del Señor. Nosotros debemos vivir nuestra vida bajo el señorío de Cristo, bajo la palabra del Señor, y Él nos dice que nosotros debemos ser sal, debemos comportarnos como sal, debemos vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que reflejen el carácter de nuestro Señor. Debemos recordar que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué hace un embajador? Representa a toda una nación en otro lugar. Ese es el rol del creyente, entonces no puede vivir de cualquier forma. Imagínense, un embajador se presenta de cualquier forma ante otro país, habla de cualquier forma, se viste de cualquier forma, profiere cualquier palabra, sin prudencia, sin cuidado. Vea la representación que va a dar del país. Asimismo nosotros, como sal, debemos representar bien a nuestro Señor y tener cuidado. Entonces, mis hermanos, debemos evaluar cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Debemos examinarnos. ¿Estamos viviendo piadosamente a tal punto de restringir la maldad de las personas que no son cristianas y que están alrededor suyo? ¿Está viviendo de esa manera? Reflejando a Cristo a tal punto que su presencia restringe la maldad de las personas que tiene constantemente a su alrededor. Si no estamos o si no está viviendo conforme a la ética del reino de Dios, está en pecado y necesita arrepentirse. Y ese arrepentimiento es hoy ya, no mañana, es hoy. El Señor dice, a vosotros, discípulos, creyentes, ustedes deben comportarse como sal. Si ustedes dicen ser sal, deben mostrar al mundo que son sal. No puede haber una contradicción en ustedes, entre lo que dicen, entre lo que hablan, entre lo que profesan y entre lo que viven. Y para los no cristianos, mis hermanos, Dios los llama a que se vuelvan a Él y que no sean como obstinados. Hay un libro, aquí los que son, allí tienen algún tiempo en la iglesia los conocen, un libro antiguo, El Progreso del Peregrino. Es el segundo libro más leído y vendido después de la Biblia, El Progreso del Peregrino de John Bunyan, que es una especie de alegoría de la vida cristiana. Y cuando Peregrino va saliendo de esa ciudad de corrupción que se llama la ciudad de destrucción, rumbo hacia la ciudad celestial, hay un hombre que intenta detenerlo, que no vaya, que desista. Ese hombre se llamaba Obstinado. Obstinado. Pero después de ciertos intentos, no logró hacer que Peregrino volviese a la ciudad de la destrucción, e incluso Peregrino le invitó a seguir
a caminar juntamente con Él hacia la ciudad celestial, pero este obstinado no quiso y prefirió morir en la ciudad de la destrucción. Eso es lo que puede pasar. Usted rechaza esa invitación que Cristo está haciéndonos en el día de hoy. Entonces Dios está llamándonos a través del sacrificio de Cristo, a través de la obra de Cristo, para aquellos que quizás estén viviendo en desobediencia, se puedan arrepentir y volver al camino, como muchas veces cristiano en el peregrino se desviaba, aparecía evangelista diciéndole, vuelve al camino. Parecía Dios enviando a alguien para hacerlo volver al camino. Y también para aquellos que están sin Cristo, Dios los llama a creer en Él y confiar en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En la cruz, el Señor Jesús se colocó como intermediario entre Dios y los hombres. Los hombres estaban muertos en delitos y en pecados. El hombre estaba muerto espiritualmente. Cada pecado que el hombre comete es visto delante de Dios como un crimen. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer un Dios que es justo ante los criminales? Piense, ¿qué debe hacer un juez justo? Y que también un juez que es bueno ante un criminal. Condenarlo. Y eso es lo que Cristo debería hacer con cada uno de nosotros. O sea, Dios con cada uno de nosotros, pero Cristo se humanó, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por su pueblo. Pagó por sus pecados. Y todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, la justicia de Cristo es imputada a esa persona. Y los pecados de nosotros fueron también imputados en Cristo. Y Dios ahora es justo y justificador de los hombres. El Evangelio es la única salida que tienen. Y ahora también esto no es solamente para aquellos que estaban en desobediencia y aquellos que no son cristianos, para aquellos hermanos que están siendo luz, que se han comprometido con el Evangelio, están avanzando en el reino de Dios, continúen haciéndolo, continúen perseverando, continúen siendo fieles a la palabra del Señor, fieles a los principios bíblicos, fieles a la ética del reino de Dios. Y el día final van a oír aquellas palabras de parte del Señor. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.